Muy buenos días, estudiantes de cuarto medio del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una actividad del taller de matemáticas. Empecemos. Seguimos con el trabajo PSU, ¿cierto? Ya vamos en el ejercicio 31. Voy a proceder a leer los ejercicios y explicar un poco el contenido que tiene que manejarse para resolverlo. De todas formas, lo mejor es de que intente hacer solo los ejercicios y después vea el video para ver si es que la ayuda que le estoy dando acá le sirve o no. Primero intente hacerlo usted con sus conocimientos y después si hay alguno que no sepa, ve el video. Así que comencemos. 31. Considere la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a x al cuadrado más 5x más 3c, con a mayor que 0 y ac igual a menos 8. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la gráfica de f? A continuación salen 5 gráficos de función cuadrática. ¿Qué hay que recordar aquí en la función cuadrática? Primero, de que el factor que queda solo, ¿cierto? El factor libre, que no tiene la incógnita x o x cuadrado, el término libre aquí, indica dónde corta al eje Y la gráfica. ¿Ya? Esto que queda aquí es donde corta al eje Y la gráfica. En este punto es donde la gráfica de la función corta al eje Y. Y también recordar que el eje de simetría de la función está dada por el siguiente fórmula. El eje de simetría está dado por menos b sobre 2a. En menos b sobre 2a es donde está el eje de simetría de la función. ¿Qué era el eje de simetría aquí en la función cuadrática en la parábola? El eje de simetría es el eje de que parte justo por la mitad la parábola. Justo por la mitad. Más o menos. Ay, qué horrible. Pero en esta coordenada del eje X está ese eje de simetría. Ahí está justo la mitad. Esa es la fórmula de donde está la mitad de la parábola. Con esos dos datos, usted podría reconocer con esta función cuál es la gráfica de esa función. Recordar que en el término libre corta el eje Y y con esta fórmula encontramos dónde está el eje de simetría de la parábola. El eje de simetría es S, en este caso sería acá, en este caso sería acá. Con eso usted pudiera responder esa pregunta. 32. ¿Cuáles de las siguientes relaciones se pueden modelar mediante una función cuadrática? ¿Cuál era la función cuadrática? La que vimos recién, igual la voy a traer acá para que la tengan ahí. Entonces aquí tenemos la función cuadrática. Esta es una función cuadrática en donde A, B y C son números reales, pero A no puede ser 0. ¿Por qué A no puede ser 0? Porque si A es 0, está en una función cuadrática, es una función lineal, ¿cierto? B y C sí pueden ser 0. B y C puede ser cualquier número real. A tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones se puede modelar con una función así, que tenga una forma como esta, o de cualquier forma que B y C sean reales, pueden ser 0 y que A no sea 0? El volumen de los cilindros de radio basal 5
centímetros en función de su altura x. La medida de un lado de los rectángulos de área 36 unidades cuadradas en función de la medida de otro lado. La medida de la diagonal de los cuadrados en función de su lado x. Aquí recordar de que el volumen de un cilindro, se calcula como pi radio cuadrado por la altura del cilindro. Entonces el volumen del cilindro se calcula pi radio cuadrado por la altura. Para la 2 no saben el área de un rectángulo y la diagonal del cuadrado también. Sí. Con eso deberían poder responder esto. Esta pregunta se responde analizando cada oración. Tienen que verificar si esta oración, esta situación que sale aquí, la puedo modelar con una función cuadrática. Si es así, entonces la tiquean. Si no, se descarta. Y así con las 3. ¿Cómo se modela con una función cuadrática? Tiene que quedar una expresión de esta forma. Vamos con la siguiente. Sea f una función cuyo dominio es los reales sin el menos 5, definida por f de x 2x menos 3 sobre x más 5, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a su inversa? ¿Qué es la inversa de una función? La inversa de una función es aquella función de que si se le aplico a la función, me da el mismo resultado. Por ejemplo, si f de 2 es 4, la inversa de 4 es 2. La función inversa toma los resultados finales de la función y los devuelve a los resultados a los números del dominio. Entonces, tenemos esta función, usted va a tener que encontrar su inversa. ¿Cómo se encuentra la inversa? Quizás para recordar, tenemos la función f de x es igual 2x menos 3 sobre x más 5. Para encontrar la inversa, lo que usted tiene que hacer es poner y aquí en vez del f de x. No estoy viendo aquí, espero que esté quedando bien porque me está tapando, a ver. Ya quedó relativamente. Tiene que plantearlo así. Plantea acá y la función, y ahora lo que va a tener que hacer es despejar x. Como en una ecuación normal, va a tener que despejar x, le va a quedar en un lado una función en función de y acá le va a quedar sola la x. Aquí tenemos la y sola y la x en un lado. Ahora usted va a tener que hacer desarrollo de ecuación y dejar la x sola en un lado. Y la función que le dé acá va a ser la inversa de esta función. Entonces usted va a tener que hacer eso y ver qué restricción tiene. Aquí, ¿por qué el dominio de esta función son los reales sin el menos 5? Porque si pongo el menos 5 en esta función, se invalida. ¿Por qué? Porque si pongo menos 5 aquí, me quedaría menos 5 más 5, eso es 0. Y no puedo tener un 0 de denominador. Por eso esta función, su dominio, que son los valores que se le pueden ingresar a la función, no puede tener el menos 5. ¿Ya? Entonces, usted va a encontrar la inversa, que se hace despejando aquí la x, que la x quede sola en un lado. Va a tener una función aquí y va a tener que ver cuál de esta es y ver el dominio de esa función. ¿Qué números no pueden ser parte del dominio de esa función? Casi siempre eso tiene que ver con que no se haga 0 acá abajo.
Entonces aquí el menos 5 no puede ser, porque si pongo menos 5 aquí, esto se hace 0. Y no puede haber 0 en el denominador. En el numerador sí, en el denominador no. 34. Una persona paga en un año 48.000 pesos de interés por un préstamo conseguido al 5% de interés compuesto anual. Otra persona paga el mismo monto habiendo conseguido un préstamo al 4% de interés compuesto anual. ¿Cuál de los siguientes valores es la diferencia entre los préstamos obtenidos por ambas personas? Aquí. Las personas pidieron un préstamo, no sabemos de cuánto dinero, ¿cierto? No sabemos de cuánto dinero es el préstamo. Pero al cabo de un año, la primera persona pagó 48.000 y por el interés 5%, 48.000 fue el 5% del interés del capital que pidió. En cambio, la otra persona pagó el mismo monto, 48.000, por el 4% del interés. Entonces usted, después la pregunta, ¿cuál de los siguientes valores es la diferencia entre los préstamos obtenidos por ambas personas? Usted va a tener que encontrar cuánto dinero pidió cada persona y después restarlo. Entonces, estos 48.000 pesos son el interés que paga aparte por el préstamo que pidió. Entonces, yo pido una cantidad de dinero y al cabo de un año me cobraron el dinero y esto como interés, que equivale al 5%. 35. Sea f una función con dominio en el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a x menos 5 al cubo más 3. Si g, h, k, m y n son funciones, todas con dominio en el conjunto de los números reales, ¿con cuál de las siguientes traslaciones se obtiene la gráfica de f? Entonces, tenemos esta función y aquí se plantean 5 traslaciones con distintos gráficos y hay que buscar cuál de estos equivale a este gráfico. Que hay que recordar aquí hay que recordar que si tenemos una función como la que aparece ahí, una función cúbica de la forma recordar que la función cúbica, ¿por qué se habla de lo voy a hacer acá? ¿Por qué se habla de trasladar? Porque mejor lo vemos aquí. La función cúbica tiene esta gráfica, ¿cierto? Si le agrego un menos 5 dentro del paréntesis, se mueve, se traslada esta función 5 unidades a la derecha. Con este menos 5, la gráfica inicial esta se trasladó 5 unidades a la derecha. Pero si aparte le sumo 3 al lado, sube 3 unidades. Entonces, cuando tenemos un cambio dentro del paréntesis, se mueve en dirección contraria. Aquí es menos 5, lo contrario sería más 5. Se mueve 5 espacios a la derecha. Pero aparte hay un más 3, y si está fuera, esto se mueve de manera vertical. Si está dentro, se mueve de manera horizontal, se traslada de manera horizontal con signo contrario. Y si está afuera, se traslada de manera vertical con el signo bien. Entonces, aquí esta función se trasladó 5 hacia la derecha de manera horizontal y 3 hacia arriba. Esta es nuestra función. Saco las otras dos y la pregunta es, tenemos esta función. ¿Cuál de estas alternativas obtengo la misma gráfica que la función? Entonces esto tiene que ir analizando. Tenemos de que x al cubo más 3 y después se mueve 5 unidades hacia la izquierda. Tenemos x menos 2 al cubo más 3 y que aparte después se mueve 3 unidades horizontalmente hacia la izquierda y así tiene que partir viendo cada función de estas y trasladarlas. ¿Dónde quedarían? Y recordando que
Los números que están dentro del paréntesis mueven la función de manera horizontal con signo opuesto y los que están afuera la mueven de manera vertical. Vamos a la última pregunta. Sea la función f de x igual a raíz de px menos 6, cuyo dominio es 6 sobre p hasta el infinito, con p mayor que 0. Se puede determinar el valor de la constante p si se sabe que f de 2010 es 2 y por otro lado tenemos que la gráfica de f intersecta al eje x en el punto 1206,0. De nuevo análisis de funciones. Y aquí tenemos una función con una incógnita y pregunta, ¿cómo podemos encontrar la incógnita? ¿Se puede encontrar con esta información? ¿Se puede encontrar con esta de otra información? ¿Sí, no, con ambas? Esto es simplemente reemplazar, ¿cierto? Tienen aquí un valor, este es el valor y, este es el valor x, y se reemplaza aquí. Así que más allá, aquí no creo que haya que explicar. Como siempre, esto es taller, ¿cierto? Así que ante cualquier duda, estoy en los horarios para responder. Así que no se preocupe, intenta hacer los ejercicios y ante cualquier duda me pregunta. Eso sería el video de esta ocasión. Nos vemos pronto.